La historia está llena de filósofos cuyas ideas han dejado una marca imborrable en el pensamiento humano, pero pocos han influido tanto en la ética como Lucio Anneo Séneca. Séneca fue no solo un pensador, sino también un hombre de acción, un consejero cercano del emperador Nerón y al mismo tiempo un estoico convencido que practicaba lo que predicaba. La obra de Séneca ofrece respuestas que han resistido la prueba del tiempo. ¿Qué significa ser verdaderamente virtuoso? ¿Es posible alcanzar la felicidad a través de la razón y la autocomprensión? Y lo más importante, ¿cómo podemos aplicar las enseñanzas de Séneca en nuestras vidas cotidianas? En este video, exploraremos cómo Séneca abordó estas preguntas y por qué su enfoque sigue siendo vital en la búsqueda de una vida ética y plena en la actualidad. Séneca es quizás más conocido por su profunda conexión con el estoicismo, una filosofía que pone un énfasis significativo en la razón, el autocontrol y la aceptación de la naturaleza como guías para vivir una vida virtuosa. Para los estoicos, la ética no es simplemente un ejercicio intelectual, sino una práctica diaria destinada a forjar un carácter firme y sabio. En las enseñanzas de Séneca, el hombre virtuoso es aquel que ha aprendido a gobernarse a sí mismo, que no es esclavo de sus pasiones y que enfrenta las vicisitudes de la vida con serenidad. Para él, la razón es el principal atributo del ser humano, y solo a través de ella podemos alcanzar la verdadera libertad. Esto implica no solo el dominio de las emociones, sino también la capacidad de juzgar correctamente lo que es realmente bueno o malo. Una de las contribuciones clave de Séneca al estoicismo fue su énfasis en el papel de las emociones. A diferencia de otros pensadores estoicos que veían las emociones como inherentemente negativas, Séneca reconocía que no podían ser eliminadas por completo, pero sí moderadas. Por ejemplo, en sus cartas a Lucilio, Séneca discute cómo la ira y el miedo pueden ser entendidos y controlados, no eliminados, pero sí dirigidos por la razón, para que no dominen nuestras decisiones. Sostiene que la virtud se encuentra en la acción, no en la contemplación. Es la coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace, y esta coherencia solo es posible cuando nuestras decisiones están guiadas por la razón y no por los impulsos momentáneos. En este sentido, la ética de Séneca es profundamente práctica. No basta con saber lo que es correcto. Hay que vivir de acuerdo con ello, todos los días, en cada elección. Además, Séneca habla del concepto de apatía, que no es la ausencia total de emociones, sino la libertad de las emociones perturbadoras que pueden desviar al individuo de su camino hacia la virtud. En su obra De la brevedad de la vida, explica cómo los hombres pierden su tiempo persiguiendo placeres efímeros, mientras ignoran la búsqueda de la virtud, que es el verdadero propósito de la vida. Así, la ética estoica de Séneca no es un conjunto de reglas rígidas, sino una guía para la vida diaria que nos enseña a vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea, aceptando lo que no podemos cambiar y trabajando en lo que sí podemos, todo ello bajo la luz de la razón. La virtud, en la filosofía de Séneca, es el pilar central de una vida bien vivida. Pero, ¿qué entendía Séneca por virtud? A diferencia de la concepción popular que podría asociarla con actos de bondad o caridad, para Séneca la virtud es una disposición interna, un estado de perfección moral, alcanzado cuando la razón gobierna sobre las pasiones. Para Séneca, la virtud es sinónimo de vivir en armonía con la naturaleza, lo que implica seguir el curso dictado por la razón. La razón, según él, es lo que nos diferencia de los animales y nos permite discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Esta capacidad de juicio
es lo que guía nuestras acciones hacia el bien, independientemente de las circunstancias externas. Un aspecto fundamental de la virtud en Séneca es la idea de la autoevaluación constante. En sus obras, como las Epístolas Morales a Lucilio, Séneca enfatiza la importancia de la introspección diaria, un ejercicio en el que uno revisa sus acciones, pensamientos y emociones para asegurarse de que están alineados con la razón. Este proceso de autocrítica no solo ayuda a corregir los errores, sino que también fortalece la capacidad de resistir las tentaciones que nos apartan del camino virtuoso. Además, Séneca sostenía que la virtud está intrínsecamente ligada a la felicidad. Para él, la verdadera felicidad no se encuentra en los placeres fugaces o en la acumulación de bienes materiales, sino en el cultivo de la virtud. Esta es una felicidad duradera, que no puede ser arrebatada por las circunstancias adversas, porque está enraizada en la tranquilidad de un espíritu que ha alcanzado la armonía consigo mismo. Otra idea clave en el pensamiento de Séneca es que la virtud es una cuestión de práctica constante. No basta con comprender la virtud teóricamente, es necesario ejercerla en la vida diaria, enfrentando los desafíos con integridad y valentía. Es en la adversidad donde la virtud muestra su verdadera fuerza, como una llama que brilla con más intensidad en medio de la oscuridad. En resumen, la virtud para Séneca es la manifestación más alta de la racionalidad humana. Es el único bien verdadero, la fuente de una vida plena y equilibrada, y el único camino hacia la felicidad genuina. Practicar la virtud es, por tanto, el deber más noble que podemos asumir en nuestra búsqueda de una vida ética. En la filosofía de Séneca, la muerte no es vista como un final temido, sino como un evento natural, inevitable y, sobre todo, como una oportunidad para reflexionar sobre la vida misma. Para Séneca, pensar en la muerte no era una fuente de angustia, sino una práctica estoica para recordar la fugacidad de la vida y la importancia de vivir conforme a la virtud. Una de las enseñanzas más profundas de Séneca es que la muerte debe ser aceptada con serenidad. Él argumenta que el miedo a la muerte es irracional, ya que es algo que todos enfrentaremos. Lo que importa no es cuándo o cómo morimos, sino cómo hemos vivido hasta ese momento. En sus Epístolas Morales, Séneca escribe que debemos prepararnos para la muerte no con tristeza, sino con la convicción de que es un proceso natural, parte del ciclo de la vida que la naturaleza ha dispuesto. Séneca también enfatiza que la muerte, al igual que cualquier otro aspecto de la vida, debe ser enfrentada con coraje y dignidad. No debemos permitir que el temor a lo inevitable controle nuestras acciones o decisiones. En su obra Sobre la brevedad de la vida, Séneca sugiere que es precisamente el reconocimiento de nuestra mortalidad lo que nos impulsa a vivir plenamente, a no desperdiciar el tiempo en trivialidades, sino a centrarnos en lo que realmente importa, vivir una vida virtuosa. El suicidio, un tema delicado y polémico en su tiempo, fue abordado por Séneca desde una perspectiva ética. Para él, en ciertas circunstancias extremas, la muerte autoimpuesta podría considerarse un acto de liberación y un último ejercicio de control racional sobre el propio destino, siempre que se haga con pleno conocimiento y no como un acto impulsivo. En última instancia, para Séneca, la muerte es un espejo que refleja el valor de la vida vivida con integridad. No es el final lo que define la existencia de una persona, sino la coherencia con la que ha vivido cada día, guiado por la razón y la virtud. En la filosofía de Séneca, la muerte no es un final temido, sino un evento natural e inevitable. Para él, pensar en la muerte no generaba angustia, sino que era una práctica estoica, diseñada para recordarnos la fugacidad de la vida y la importancia de vivir conforme a la virtud.
Séneca enseñaba que la muerte debe ser aceptada con serenidad. Argumentaba que temerle es irracional, ya que es un destino que todos compartimos. Lo que realmente importa no es cuándo o cómo morimos, sino cómo hemos vivido hasta ese momento. En sus epístolas morales, sugiere que debemos prepararnos para la muerte no con tristeza, sino como un proceso natural que la naturaleza ha dispuesto sabiamente. El reconocimiento de nuestra mortalidad, según Séneca, no debe ser motivo de desesperación, sino una inspiración para vivir de manera plena y significativa. En su obra Sobre la brevedad de la vida, destaca que es precisamente la conciencia de nuestra finitud lo que nos impulsa a evitar las trivialidades y a concentrarnos en lo que verdaderamente importa, la virtud y la razón. El tema de la muerte, para Séneca, es también una lección de libertad. A través de la aceptación consciente de nuestra mortalidad, nos liberamos del miedo que a menudo paraliza las decisiones y acciones importantes. Al reconocer que la muerte es solo otra etapa en el ciclo natural, nos permite enfrentarla con coraje y dignidad. Finalmente, Séneca nos recuerda que la muerte, más que un fin, es un reflejo del valor y coherencia con los que hemos vivido nuestra vida. No es el acto de morir lo que define nuestra existencia, sino cómo hemos vivido, guiados por la razón y la virtud hasta el último aliento. A lo largo de este video, hemos explorado cómo Séneca, a través de su filosofía estoica, nos ofrece una guía atemporal sobre cómo vivir con virtud, enfrentar la muerte con serenidad y encontrar la verdadera felicidad en la razón y la moralidad. Sus enseñanzas, aunque nacidas en un tiempo de incertidumbre, siguen resonando hoy como un faro para quienes buscamos una vida plena y significativa. Si te ha interesado este recorrido por la ética de Séneca, te invito a profundizar más en sus obras y a aplicar sus principios en tu vida diaria. No olvides suscribirte para más contenido filosófico.